Diana Arismendi otra vez con nosotros para darle continuidad. Como ya saben, ya no vale la pena hacerle la presentación que hice la semana pasada tan detallada y sobre todo tan conocida por ustedes, pero es un orgullo para nosotros que alguien del nivel y de la importancia de Diana como compositora, como conferencista nacional e internacionalmente nos esté acompañando el día de hoy. Entonces, bueno, te doy la bienvenida. Entonces, bueno, estoy segura que la presentación de hoy, la conferencia de hoy va a ser igual de interesante que el de la semana pasada. Bienvenida, Diana, y adelante. Gracias, Liliana. Bueno, buenas tardes. Hoy entramos directamente en materia en el siglo XX y me preguntaba mi amiga María Eugenia si había más compositoras, si son muchas, y cómo las escojo. Y sí, las compositoras que vimos la semana pasada, esas primeras, las pioneras, como yo las llamé, sobre todo de finales de nacidas a finales del siglo XIX, que arrancaron su carrera en las primeras décadas del siglo XX, eran pocas, porque tenían un mundo muy difícil, pero bueno, se ha multiplicado el número de compositoras que descubren su vocación y que pueden realizar sus carreras. Este grupo de hoy, 4, que yo las llamé con un espacio propio, escogí entre un universo enorme, escogí 2 compositoras de origen latinoamericano por razones obvias, porque pensé que iba a crear seguramente una empatía con nosotros, y tuve que dejar mucha gente afuera, y 2 compositoras, digamos que 100% estadounidenses. Tuve que dejar muchos nombres por fuera importantes y fue una selección difícil de hacer. Y aquí hago mea culpa porque el otro día me escribió una amiga que es venezolana de nacimiento, norteamericana de nacionalización, compositora Silvia Constantinidis, y me dijo: me dejaste afuera. Que es una compositora que vive en Miami, tiene más de 30 años en Estados Unidos y tiene una carrera muy interesante. Pero pues nada, había que seleccionar. Fíjense, hay una diferencia fundamental con la introducción que yo hice la semana pasada, de cómo se fue dando y cómo fueron forjando sus carreras y el espacio en el que se desenvolvieron las compositoras. Recuerdan que yo hablaba como excepcionalmente alguien ganó un concurso, excepcionalmente Amy Beach, por ejemplo, la primera de las que hablé, logró que una orquesta sinfónica tocara una de sus obras. Hoy no me oirán hablar de eso, al contrario, cuando reviso y monto las biografías que voy a compartir con ustedes, tengo que quitar cantidad de cosas porque han estado en todas partes, han ganado todos premios muy importantes, ya sin limitaciones de género. Hay otra diferencia que ustedes van a encontrar, que yo fui como muy detallada, si mal no recuerdo, con las 4 compositoras que traté la semana pasada, de su inicio y de su vida privada y su vida familiar en algunos casos. Si se casó, si no se casó, qué condiciones le puso el esposo, por ejemplo, a Amy Beach, cuál fue la dificultad de Florence Price por su color, por su origen. Y hoy la verdad que no me oirán hablar de las vidas personales de las compositoras, porque fundamentalmente ellas mismas lo dejan de lado
no es relevante en su desenvolvimiento profesional. Me puse a hurgar porque no estaba a primera mano y me encuentro con que son casi todas compositoras que dejaron la vida familiar de lado. Entonces, ellas no lo mencionan, no parece que hubiera un impedimento, pero yo creo que ahí hay un campo para la sociología interesante, ¿no? Que puede que siga habiendo el dilema familia-profesión. Y vamos a ver, en el caso de estas compositoras, que casi todas tienen una vida como intérpretes en paralelo que las hace moverse con mucha frecuencia. Entonces, pues nada, entremos directamente a nuestra primera compositora de hoy, John Tower. Seguramente vieron en las promociones, John Tower, Tania León, Gabriela Elena Frank y Carolyn Shaw. John Tower es la mayor de ellas, todas están vivas. John Tower tiene 85 años, nació en New Rochelle, en el estado de Nueva York, y esta, si bien es una norteamericana, una estadounidense neta, es muy interesante, y porque con su familia se vino a América Latina y vivió muchos años en Bolivia. Y yo no la escogí por eso lo descubrí a posteriori cuando estaba preparando las charlas y buscando nombres y estudiando y revisando material. Fue Alfredo quien me mencionó a John Tower y le dije, sí, la tengo ahí en la lista, y me dijo, es una compositora muy importante. Entonces deseché a otras de su generación y me metí en el trabajo con ella. Y bueno, de repente descubro eso, que con su padre, era, supongo, si ella tiene 85, el papá tendría que tener como 100 y pico, ¿no? Era geólogo y vino a Bolivia, a las montañas, a las minas, en trabajo de campo. Y John Tower dice, entre otras cosas, siempre dice que el ritmo de su música tiene que ver mucho con los ritmos de la música que ella recibió siendo muy niña en Bolivia. Entonces voy a dar algunos datos. Llegó a Bolivia cuando tenía 9 años y ella reconoce que la música tradicional de la zona, y el padre viajaba mucho en todos los países andinos, en Bolivia, Perú, Ecuador, supongo, no sé si norte de Chile, y se impregnó ella mucho de la música folclórica de la zona. Había comenzado sus estudios de música muy niña, a los 4 años, como estudiante de piano. Continuó en Bolivia, pero ya cuando llegó la adolescencia se detectó que tenía un talento excepcional y el padre insistió en que regresara a Estados Unidos. Ella no quería, porque estaba absolutamente feliz, no solo en el ámbito familiar, sino en ese ambiente que le gustaba, y el padre insistió en que tenía que regresar a Estados Unidos. Regresó a Nueva York para estudiar en la universidad. Hizo su carrera, su estudio universitario de piano. Su primer título, su licenciatura en piano, y es después que descubre el talento de la composición. Punto importante, la relación de Tower con su padre, geólogo y mineralogista, es visible en muchos aspectos de su trabajo. Hay algunas obras emblemáticas que no vamos a escuchar, Topacio Negro y Escaleras de Plata, que son obras de sus primeros años. Tower estudió en la Universidad de Columbia, tanto su licenciatura como su maestría, y alcanzó su doctorado en composición a finales de los años 60. Es interesante hablar de los 3 periodos
de la composición de John Tower, que empezó siendo, recuerdan mí se me olvidó, ustedes la recuerdan, a mí se me olvidó el nombre, Ruth Crawford Seeger, la más contemporánea de las compositoras que vimos la semana pasada. Ella tuvo un primer periodo en esa línea, pero rápidamente hizo un cambio y había una tendencia muy clara en la música estadounidense, influenciada lógicamente por la música europea, de música atonal, de mucho serialismo, figuras importantes de la música de esa época influenciaron a toda esta generación de jóvenes y había que pasar por allí. Pero Joan Tower muy rápidamente, terminando sus estudios doctorales, cambia y se vuelve una compositora tonal, a veces extremadamente tonal. Y bueno, más adelante logra, que es lo más interesante, un lenguaje donde mezcla un poco más las posibles tendencias estéticas. Hay una obra de Aaron Copland, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que se llama Fanfarria para un hombre común. John Tower, por supuesto, conoció a Copland, lo admiraba profundamente y quiso hacer un homenaje a Copland. En su cabeza estaba: yo voy a escribir una obra como la de Copland. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, número uno, iba a ser una fanfarria. Número dos, utilizar la misma orquestación de Copland, que es muy particular. Y número tres, que la obra iba a ser en homenaje a Copland. Pero el proyecto se diversificó y John Tower terminó escribiendo no una, sino 6 fanfarrias a lo largo de unos 7 años. Y en algún momento ella dijo: no la voy a llamar fanfarria. Estaba a la búsqueda del nombre, que para los creadores es un acto de reflexión y es también un gesto creativo, dar un nombre a una obra. Y el nombre que ella dio a las 6 fanfarrias es Fanfarria para una no común mujer. Entonces contrapone el hombre común a la mujer no común. Y entonces en cada una de las obras, si bien surgieron como homenajes a Copland, ella homenajea figuras diferentes de la vida, de la historia americana, no necesariamente músicos. Y una de las fanfarrias la dedica a esta señora que tenemos aquí enfrente, que es, yo creo que la gran directora de orquesta estadounidense. Yo siempre digo el nombre mal. Marin Aslan. Es la única mujer que hasta la fecha ha sido directora titular de una gran orquesta sinfónica estadounidense. Es posible que en este momento que yo lo esté diciendo eso haya cambiado, pero hasta hace 2 o 3 años, y no sé si alguno de ustedes vio aquella película Tar. Sí, esa película parece que movió mucho en Estados Unidos, que hubo mucha incomodidad en las gerencias de las grandes orquestas, porque se sintieron directamente atacados, criticados, y con toda la razón, porque hay excelentes directores de orquesta, pero que las limitan a orquestas de segunda línea. Y Marin Aslan es la única directora que ha alcanzado, yo decía ¿quién es esta? La única directora que ha alcanzado ser directora titular, en su caso de la Orquesta Sinfónica de Baltimore, y fue por muchos años también directora titular de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo. Tiene una carrera extraordinaria. Ella fue alumna de Leonard Bernstein, y cuando la película
tú que la mencionaste, que me recordaste el nombre, porque yo podía pasar 10 minutos aquí tratando de recordar el nombre. Ella dio varias veces declaraciones diciendo que ella sentía que estaban haciendo alusión a ella, que el guión había de alguna manera copiado su personaje. Bueno, fue una película que ocasionó mucha polémica porque, bueno, seguramente casi todos ustedes la vieron, era un personaje muy duro. Y no por el hecho de ejercer una profesión tradicionalmente masculina, una directora tiene por qué tener esas características, esos rasgos. Esta es la gran directora Marin Aslov, una de las que recibió las dedicatorias de John Tower a una de sus fanfarrias. Vamos a escuchar en esta interpretación, hicieron una cosa muy interesante. Esto fue en los conciertos de Londres, en el festival de los Proms, BBC Proms. Perdón, Royal Proms. Hicieron primero la fanfarria de Copland y después la fanfarria de John Tower, pero no vamos a oír la de Copland porque instrumentación, 3 trompetas, 4 cornos, 3 trombones, una tuba y percusión. Y la escribió entre 1987 y 1993. Ya le subo el volumen y la vamos a escuchar completa porque dura como 4 minutos. Sí, este es el mismo concierto que donde ella hizo la orquesta y la directora hicieron la obra de Villalobos, el Choro número 10, en Londres. La orquesta de Sao Paulo en Proms. Sí. Que la semana pasada cuando yo hablé de Luis Talma, fue la primera mujer
que entró a la academia que se llama, ya lo voy a decir, Academia Estadounidense de Artes y Letras. John Tower es también miembro de la academia y ya no es una rareza. Esa cosa que la semana pasada yo todo el tiempo mencionaba, la primera compositora que le estrenaron una obra a una gran orquesta, la primera compositora que accedió a el título de, ya en esta generación se hace muy común. Fíjense lo joven que era John Tower, cuando yo no conseguí sacar la fecha de la foto, cuando empezó a tener obras tocadas por orquestas como la Filarmónica de Nueva York. John Tower tiene muchísima música sinfónica. Eso es, creo que una de las cosas que más llamaron mi atención en el caso de ella, porque vamos a ver, y finalmente, aun cuando de alguna forma la escogencia fue entre azarosa, arbitraria y a gusto personal, es posible trazar una línea de qué es lo que está pasando con la música, con la posición de la mujer y con la estética de la música estadounidense. Recuerdan que la semana pasada yo hablaba de esas compositoras que incluyeron, por ejemplo, la herencia irlandesa que es tan marcada en la música estadounidense, en la música de determinada compositora, o en el caso de Florence Price, cómo introduce los negro espiritual y la música de las iglesias, y entonces eso va dándole como un color muy particular y se vuelve un idioma muy particular, muy estadounidense, cuando vemos que a principios del siglo XX todavía la música estadounidense, y no solo la femenina, sino en general, era una reverencia, era muy cercana a la música que se había hecho en Europa, sobre todo, porque es un poco lo mismo que pasó en América Latina, que cuando históricamente se hace la música académica, hay como una necesidad de parecerse a la gran referencia que es la Europa del centro, con excepciones como Rusia o algunas cosas como compositores checos como Borjak, que yo nombraba la semana pasada, todos estos compositores de finales del siglo XIX que traen el nacionalismo a la música centroeuropea, y la música de toda América, Estados Unidos y Suramérica. Hay como una necesidad natural, histórica, de plegarse y de querer parecerse a la música que uno entiende que es como los dueños de la música académica y el modelo a seguir. Pero eso se va filtrando, y pasan cosas muy distintas. Entonces, en el caso de John Tower, yo señalaba que sus primeras obras, siendo estudiante de posgrado de composición, su música es muy atonal, es la música imperante en el momento, era lo que había que hacer, lo que venía de Europa, era lo que había que hacer, pero ella empieza a hacer un viraje y cada vez se parece más a la música americana. Para mí, el gran referente de la música americana como concepto de la mitad del siglo XX, como concepto estético, que uno oye y uno dice, eso es música, normalmente uno dice americana, ahora hay que decir estadounidense, porque América es América y no es Norteamérica, estadounidense, es Aaron Copland. Y por eso, para muchos de los compositores de las siguientes generaciones, cuando empieza esa ruptura con las vanguardias que vienen de Europa, se hace un pilar, Aaron Copland, que fue claramente también un referente para la música latinoamericana, en los casos como Ginastera y el propio Antonio Esteves, nuestra referencia venezolana. Entonces, ella pasa por todas, por su generación, por su edad, pasa por todo ese recorrido, y cuando llega a esta segunda etapa que
que yo arrugué un poquito la cara cuando dije se volvió tonal, pero había que ser valiente para volverse tonal, porque era renunciar de alguna manera a la vanguardia. Y era como, bueno, ese es el camino imperante, pero yo siento que esa no es siento que no es mi lenguaje, yo voy a buscar mi lenguaje. Y en ese sentido, Joan Tauer creo que es, y todavía me queda algo por decir de primera compositora mujer, la primera o la gran compositora sinfónica por lo menos del último tercio del siglo XX. Pocas compositoras de su generación tienen tanta música sinfónica como ella, y hay un hecho, una referencia que es muy importante, y es la otra obra que yo quiero compartir con ustedes. Joan Tauer tuvo una experiencia que la sigue haciendo única históricamente, pero les debían leer esto. Uno de los problemas de la música sinfónica, por ahí vino todo el tema de lo sinfónico, es que los músicos se resisten a las composiciones nuevas. Me ha tomado mucho tiempo entender el porqué, y es que ellos están acostumbrados a las obras maestras clásicas, y de pronto se encuentran en una pieza que les exige salirse de eso, cambiar su misma educación, que los reta, que les exige pensar distinto y aprender quizás nuevas técnicas, y por lo tanto ensayar más, la fuerza de la costumbre. Así que se trata de dimensiones distintas, y es un verdadero desafío para mis piezas, pues me pregunto, ¿mi música sobrevivirá a esto? A pesar del éxito que ella ha tenido como compositora sinfónica, es una pregunta que ella se hace, porque la fuerza de la costumbre, ¿no? Lo que decimos siempre, las orquestas tocan los mismos repertorios, pero ella logró hacer que eso fuera distinto. Esta obra, que esta sí no la vamos a poder escuchar completa porque dura como 15 minutos, me voy a permitir leerles porque es bien importante. En 2005, Tauer se convirtió en la primera compositora encargada del programa Ford Made in America, que todavía queda para la primera compositora. El único proyecto de este tipo que involucra orquestas de menor presupuesto como agentes encargados de nuevas obras de importantes compositores, en la que su obra de 15 minutos, Made in America, fue interpretada en todos los estados del país durante las temporadas 2005-2007. Por un consorcio de 65 orquestas. Durante 2 años, esta misma obra se tocó desde orquestas de primer rango, orquestas de segundo, hasta orquestas juveniles, orquestas, incluso hay una experiencia de una orquesta con gente que tienen cierto grado de discapacidad, y ella, en una entrevista muy interesante que yo leí, dijo que donde ella más disfrutaba era donde más necesario era trabajar, o sea, hacer entender, ensayar mucho, ¿no? Esas orquestas que son perfectas, que llegan, leen y en el segundo ensayo ya pueden tocar porque tocan perfecto. Ella dice que eso fue lo que fue más significativo para ella. En 2008, es decir, después de esa temporada de los estrenos, fue grabada por la Orquesta Sinfónica de Nashville, por un director muy conocido, Leonard Slatkin, y con eso ganaron 3 premios Grammy. Es la grabación que vamos a oír. Y esto lo extraigo de esa entrevista que yo leí. Hablando de confianza, no estoy segura de que ningún otro compositor estadounidense, hombre o mujer vivo, pueda presumir que una sola pieza suya haya sido interpretada en los 50 estados. 65 orquestas diferentes. Ella asistió a 20 de las interpretaciones y dirigió 8 de los conciertos. Porque creo que me olvidé decir que es director, bueno, supongo que fue que ya a los 85 años no dirigirá, directora de orquesta. Hizo una carrera, no de primer orden, pero una carrera como directora de orquesta, fundamentalmente para dirigir sus propias obras, pero también repertorio
digamos, tradicional. Este es un video que consiguen en YouTube muy bonito, que está montado con una cantidad de imágenes porque la obra hace referencia a algo de la historia de Estados Unidos. A sus 85 años sigue trabajando, tiene seis décadas de carrera, aunque ante la pregunta de esa entrevista, ¿todavía te despiertas cada mañana con energía para escribir música? ¿O no? Tengo energía para salir a caminar
tomar café o algo así. Escribir música es muy difícil. Sin embargo, continúa, estamos en 2024, por allí yo encontré todavía estrenos en 2022. O sea que a los 80 y poco sigue escribiendo. Y por como 40 años ha sido profesora de composición en la misma universidad. Así que tiene una carrera absolutamente asombrosa a lo largo de 60 años. Nuestra próxima compositora nació un poco más lejos que New Rochelle, nació en La Habana, Tania León, en 1943, es otra octogenaria. Comenzó a estudiar piano en La Habana a los 4 años, estimulado por sus abuelos. En Cuba yo supongo que todo el mundo viene de familia de músicos. No encontré el dato preciso, pero yo creo que es así, ¿no? Los cubanos llevan la música por dentro. Estudió música, estudió piano, se graduó muy jovencita en el Conservatorio de La Habana, hizo sus estudios teóricos de solfeo, armonía, etcétera, etcétera, por lo cual también obtuvo un diploma. Los padres le dijeron que ellos pensaban que con la música no iba a poder subsistir y no la obligaron, pero la convencieron de que estudiara contabilidad y no sé qué cosa, de lo cual también se graduó en la universidad en La Habana. Y bueno, llegaron los años 60 así como aceptó la idea de tener una segunda profesión, toda la familia pensó que había que moverse, y sobre todo que se movieran los más jóvenes. Y Tania quería ir a estudiar a Francia, pero había que salir, era el momento en 1965 que había que salir, o 68 creo que salió ella, como fuera, a donde fuera y después vamos viendo, ¿no? Y salió en uno de esos vuelos, que llamaban los vuelos de la libertad, que aterrizó en Miami, y ahí en Miami, bueno, intentó hacer el salto a Francia, y en ese momento consiguió una beca en una universidad en Nueva York y dijo, para allá es. Entonces continuó estudios, puedo decirle, Universidad de Nueva York, pero Universidad de Nueva York es cualquiera. Allí hizo toda la línea, primero bachillerato en educación musical y después terminó su máster en composición en 1975, a los 32 años. Empezó a escribir música, empezó a hacer una carrera interesante como pianista, tocó con algunas orquestas importantes en Nueva York, entre el 67 y 68 a su llegada. En el 69 tocó con la New York College Music Orchestra y después Orquesta de Nueva York, Sinfónica de Buffalo, etcétera, etcétera. Ya llega el momento de donde se juntan las dos vocaciones, se cruzan las dos vocaciones de pianista y de directora de pianista y de compositora, y se da cuenta o piensas que el estudio del piano para tocar como solista le toma mucho tiempo, y ella siente que el estudio del piano le quita tiempo para la composición. Yo estoy totalmente de acuerdo porque yo pasé por ahí. Hay gente que tiene talentos miles y puede hacer todo a la vez. Por supuesto, paralelamente a sus estudios tiene que trabajar, y empieza trabajando como pianista acompañante de danza, que es un trabajo que se le dio bastante bien y bastante rápido, y ahí le pica el interés por la danza. Entonces se abre una de las líneas de su trabajo, y tanto como compositora, primero como pianista, después como compositora y también como directora. Y aquí sí quiero hacer algunos datos que no quiero decir de memoria.
Sí, ajá. A final de los años 70, fundó con algunos compositores, entre ellos Lucas Foss, que es un compositor norteamericano bien conocido, la serie de conciertos de la comunidad de la Orquesta Filarmónica de Brooklyn. Mientras tanto, conquista sus primeros logros profesionales al convertirse en miembro fundador y primera directora musical del Arthur Mitchell Dance Theatre de Harlem. Entonces allí empieza como a hacer esa cantidad de conexiones como latina en Estados Unidos, pero es una latina negra, consigue como refugio en la comunidad negra estadounidense y consigue muchos elementos en común estéticos y expresivos y culturales tan temprano como a su llegada cuando escribe el primer ballet, no se había graduado, cuando escribe su primer ballet para esta compañía de danza. Entonces allí obviamente ya debe haber pasado unos años como ubicándose de una y de varias maneras, compone, dirige, toca el piano hasta que deja el piano, se da cuenta que no puede hacer tantas cosas y comienza, ya había terminado sus estudios formales, pero se preocupa y se procura el estudio de la dirección de orquesta y comienza a ir a los cursos de Tanglewood, donde fue alumna por varios años de Leonard Bernstein y de Osawa, claro, gracias. Bueno, en estos años forja ese vínculo importante con la comunidad artística afroamericana que fue o ha sido perdurable en su carrera. En los años 80 fue directora musical del Alvin Ailey Dance Company. En 1985 se quedó en Nueva York, hizo una carrera fulgurante, impresionante en Nueva York y tiene un rasgo en su devenir profesional, bueno, que para mí es asombroso y que es admirable, que es: lo que no consigo hecho, yo lo hago. Entonces, cuando uno revisa su biografía, fundó y dirigió, fundó y dirigió, fundó y dirigió. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, abrir espacios que han sido no solo para ella, sino para la gente que viene atrás, porque son instituciones que muchas de ellas han permanecido, otras han sido más efímeras, y con esa capacidad gerencial extraordinaria que desarrolló en esa personalidad múltiple, directora de orquesta, compositora, pasados los años ya afianzada su carrera y su renombre, su nombre y su renombre, ha sido consejera de montones de agrupaciones musicales, de orquestas, de fundaciones, de gente que da becas, de gente que hace residencias artísticas. Todo el mundo acude a ella porque tiene una visión sumamente amplia en lo estético, por supuesto, pero también en lo profesional, por los medios en que se ha desenvuelto, en lo cultural, porque tiene ese perfil multicultural que unos años antes podía ser problemático porque eres latina, porque eres negra, pero en esa necesidad social del espíritu estadounidense como espíritu. Ya sabemos que hay unos tipos como el señor Trump que le da patadas a todo eso, y es al contrario: el señor es blanco, y estadounidense no nos interesa, pero ese es el espíritu imperante de Estados Unidos. Ella ha conseguido esa posición porque tiene esa sensibilidad, esa posibilidad de... Yo me imagino que por cosas que he leído, que puede ser una persona que escoja con justicia artistas, y no la voy a escoger porque es blanca o negra, o porque es latina o china, o porque es gay o qué sé yo, o de minusválida, sino cuál es la mejor de esto sin el perjuicio del otro.
no, no, no dar el espacio a otro cubano porque es cubano, sino porque era mejor que el resto. Yo creo que eso es lo que lo ha hecho a ella, esa personalidad tan pedida. La vimos establecida en Nueva York, con muchas oportunidades, estudia, se forma. Cuando ya se da cuenta que quiere establecerse como una compositora, que es el centro de su actividad profesional, tiene el temor que cualquiera puede tener en Nueva York o en cualquier ámbito, ¿no? Que es encontrar una voz propia, y lo consigue. Quería esta cita: soy quien soy gracias a mi herencia mestiza y a mis ancestros de China, Nigeria, Francia y España. Me imagino que todos esos habían llegado a Cuba porque, claro, o sea, ella era hija de cubanos y nieto de cubanos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en el siglo XVIII y XIX pasaba todo el mundo por ahí. Soy ciudadana del mundo con una conciencia global y no me gusta que me categoricen por raza, género o nacionalidad. Mi música es mi contribución a la humanidad. Esta es mi herencia y estoy orgullosa de ella. Pero quiero mostrarles, en 1994, la Bienal de Múnich le encargó una ópera. Tania León presentó Plaga de Jacintos, basada en el radioteatro del escritor y premio Nobel de origen nigeriano Paul Soyinka, que fue el primer africano en conseguir el premio Nobel de literatura en 1986. Con esta obra ganó el premio BMW a la mejor ópera nueva, y dirigida y diseñada por Robert Wilson con la dirección orquestal de Tania León. Se presentó más de 22 veces en Alemania, Suiza, Francia y México. Este fragmento que vamos a escuchar es una versión reducida para... gracias. Cello, piano y voz. Vamos a escuchar un par de minutos, porque lo otro sí que lo quiero dejar completo.
cubano, hay mucho de africano, quizás, más que de cubano, más que de latino. Por eso ella percibe esa mezcla, y no es un azar que haya escogido el texto de este escritor, reconociendo o sabiendo que tenía ella misma o que tiene raíces nigerianas. Yo quiero hacer así en honor a ella, que ha estado en Venezuela, pero yo no la conozco personalmente. Es que es tan asombroso la cantidad de asesorías y de fundaciones a las que pertenece, que vale la pena mencionarlo. Miembro de la Junta Directiva de la Filarmónica de Nueva York y de la Fundación ASCAP, que es la Asociación de Compositores. Una de las asociaciones de compositores, fundadora y directora artística de la organización Composers Now, presidente honorario del ala de compositores de la Academia de Grabación. Bueno, la cantidad de premios, fue asesora de música nueva para la Filarmónica de Nueva York en los años que dirigía el maestro Kurt Masur. También se desempeñó como asesora de música latinoamericana de la American Composer Orchestra hasta el año 2001, etcétera, etcétera. Es importante señalar en su historia que en 2010 pudo volver a Cuba desde el año 60 y tanto que había salido, y se ejecutaron algunas de sus obras por primera vez en Cuba en la segunda edición del Festival Leo Brauer, que es un compositor cubano muy reconocido, y en un concierto que dedicaron a las mujeres cubanas en otras tierras. Eran los años en que empezaban a abrir las puertas, porque antes, como muchos de ustedes lo saben, no podían regresar a Cuba por traidores. Fue en ese primer grupo y se hicieron algunas de sus obras. Alma, una obra para piano y flauta, Arenas de un tiempo. El festival fue en el convento de San Francisco de Asís, y ahí estuvo su mamá, que no había podido salir de Cuba. Y tenía 85 años en ese momento. Entonces me imagino lo que debe haber sido. En 2021, muy recientemente, fue ganadora del premio Pulitzer de música por su obra Stride, que la tengo, no la puse, no la traje porque sabía que no la podía poner. Pero un proyecto muy interesante que vale la pena mencionar en el ámbito de las mujeres compositores, el Lincoln Center de Nueva York y la Filarmónica de Nueva York hicieron un proyecto que se llamó Proyecto 19, que para celebrar el centenario de la aprobación de la enmienda 19, que garantizó el voto a todas las mujeres estadounidenses, el derecho a voto. Hicieron 19 encargos a mujeres compositoras, por supuesto Tania León fue una de ellas. En 2022, creo que lo tengo aquí, recibió los premios en la 45 edición honoríficos del Kennedy Center de Washington DC. Están con ella Gladys Knight, que si conocen yo. Después hay una cantante de música cristiana, cantante y compositora, Amy Grant, la banda irlandesa U2 y George Clooney. Todas queríamos estar sentadas ahí donde estaba Tania León, muy seria, muy sonreída, digo yo, al lado del serio George Clooney. Ese es el nivel de reconocimiento de Tania León. Yo les quiero presentar, para cerrar su espacio, una obra muy interesante que se llama Toque, es una obra compuesta en el 2006. Leo la nota. La palabra toque en español, nosotros sabemos qué significa tocar, y se usa no solo para tocar físicamente, sino también para tocar un instrumento. Y yo amplío, los músicos dicen tengo un toque cuando tienen
un concierto, un tigre. Esta composición está inspirada en la famosa melodía de un danzón cubano, Almendra, que fue compuesta en 1938 por el líder de la banda cubana Abelardito Valdés. León explica que esta melodía es tan conocida en nuestros ámbitos que un cubano necesita escuchar solo 2 notas para reconocer la pieza. El danzón es la música de baile oficial de Cuba y se basa en los bailes de salón europeo. Es elegante y virtuoso. En general tiene una sensación ligera y vivaz. No les quiero contar qué van a ver porque a mí me parece. Perdón. Vamos a revisar. Ay, ya va. Gracias.
Y bueno, creo que la obra resume realmente el mundo musical de la compositora, ¿no? Es una música totalmente de nuestros días, de vanguardia, con un lenguaje muy ecléctico, donde está ese elemento profundamente propio y cubano, lógicamente. Yo me pongo a pensar en los que bailan y ellos dijeron, ustedes pongan la música ahí que nosotros vemos qué hacemos. Vive en las afueras de Nueva York, está, bueno, digamos que semi-retirada, sigue componiendo, ya mucho menos activa en toda su cosa gerencial o en la dirección, pero sigue componiendo. Vamos ahora a una tercera compositora. Con las que vienen me voy a tardar un poco menos quizás, aunque esta es muy sólida, porque son más jóvenes y hay menos cosas que decir, obviamente. Con la última, yo, como verán, yo trato de poner una foto de lo más joven o niña y las más recientes, y yo buscaba con la última y yo decía, pero es que si tiene 30 y pocos, en todas se ve igual. Gabriela Elena Frank, como les dije, es de origen, su madre es peruana, y bueno, hace 20 años uno decía, la mamá es peruana, pero ahora todo el mundo saca los ancestros y entonces es peruana con China, con no sé qué, y la gente se va a 3 generaciones más atrás. El padre es la madre ascendencia mixta peruana-china y el padre ascendencia lituana-judía. Gabriela explora su herencia multicultural con mayor ardor a través de sus composiciones, y en todas sus declaraciones, en todos sus escritos, ella habla de eso en su música. La identidad siempre ha estado en el centro de su música, incorpora sonidos de la música latinoamericana con instrumentos de conjuntos clásicos convencionales, pero la verdad es que toda la música suena peruana. Por allí conocí 3 danzas latinoamericanas que yo dije, bueno, serán del norte del Perú, del sur del Perú y del este del Perú, porque todo suena muy peruano, no es que uno dice, bueno, es que hay algo que suena como americano y lo otro, no, son 3 danzas latino-peruanas americanas. Es una compositora muy interesante, igual que todas, empezó a estudiar piano muy chiquita, después estudió en la Universidad de Houston, allí obtuvo licenciatura y maestría entre 1994 y 1996, y luego se mudó a la Universidad de Michigan, donde hizo su doctorado. Ahí estudió con William Bolcom, que es un compositor muy conocido también. Es, entre otras cosas, compositora residente de la Orquesta de Filadelfia, que es una orquesta de primera línea. Fue incluida en el 2017 por el Washington Post como una de las 35 compositoras más importantes de la historia. Eso fue en 2017. Bueno, esto suena así, wow, pero eso lo hizo alguien, eso lo hizo un ser humano. En el 2017 no lo hacía la inteligencia artificial, y eso no quiere decir que es así. Es una compositora importante y seguramente en ese momento revolvieron el nombre. No lo digo porque le quita o le ponga, sino porque es un dato que aparece en toda la información sobre ella y que asombra, pero alguien lo dijo y uno lo usa, tiene toda la razón. Hay algunos rasgos, ha hecho carrera como pianista, como cualquier compositor o compositora en los inicios de su carrera, uno tiene que buscarse un trabajo de otra índole, porque en Estados Unidos hoy en día y hace mucho es posible vivir de la composición cuando se llega a un cierto nivel de ser una persona conocida y aprobada, con el sistema de encargos, es decir, las orquestas pagan por la obra que uno hace,
En los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque todo el mundo está en crisis siempre, y más allá de eso, por otra razón, lo que se están dando son como consorcios, es decir, a ella de repente la llama alguien y la llama la Orquesta de Filadelfia y le dice, te vamos a encargar una obra, pero el encargo no lo hacemos solo nosotros, sino la orquesta de Minneapolis y a lo mejor la orquesta, no sé, de Jalapa, en México, o una orquesta en Alemania. Entonces todo el mundo aporta dinero, y lo que es más interesante para el artista es que al encargar la obra hay un compromiso de interpretación. Entonces la obra se va a oír no solamente en Filadelfia, que es lo que normalmente pasa, quien encarga la toca y vamos a lo siguiente, todo el mundo se olvida, pero eso da la posibilidad de que la obra se haga en muchos sitios. En Europa, que todo queda muy cerca, es una práctica común hoy en día, y eso es lo que busca el compositor, que sean esos encargos entre varios, porque es la posibilidad de mover la obra y de moverse el compositor. Y en el caso de ella le sucede con frecuencia. Ha hecho su vida, unos años iniciales como pianista de grupos de música contemporánea, pero empezó a tener un problema de salud serio. Ella tiene dos limitaciones, problemas de salud muy particulares, y esto lo tengo que leer porque yo no manejo términos médicos. Vamos a empezar. Cuando era niña se descubrió una pérdida auditiva identificada como discapacidad auditiva de moderada a profunda. Es decir, ella no oye completo. Es muy interesante. Bendecida con oído absoluto y naturalmente sensible al sonido, ella lo asume con tranquilidad. Es una limitación. No es sorda, no es que, bueno, no es sorda, ya con eso lo digo todo. Simplemente me falta el volumen. Pero la música es mucho más que eso, que es solo un punto de entrada. Leo los labios, lo que me ayuda mucho. Parece que oye música, que oye las frecuencias, pero que a veces no oye las voces por la frecuencia, y hay ciertos sonidos que no percibe. La enfermedad es así, aparentemente no va en caminos de quedarse sorda, sino que, y a lo mejor en otra persona no lo hubieran detectado, pero como es músico y estudiaba música desde pequeña, empezaron a ver la falla y se detectó. Para colmo, ¿no? Porque nada viene solo, debido Gabriela se vio obligada a frenar su ritmo de trabajo hace varios años cuando sufrió la enfermedad de Graves. Yo no la conozco. Una enfermedad autoinmune. Al principio agotó su energía y estuvo 6 años en el proceso de saber qué era y cómo se manejaba. 4 años agudos, tuvo que prácticamente suspender. Cuando uno ve el catálogo, uno sabe que estuvo terminando el doctorado, y después hasta hace un par de años estuvo prácticamente parado su trabajo. 2 años en recuperación. Y dice que destruyó la mayor parte de la visión de su ojo derecho. Sí, me dio la sensación de mi inmortalidad. Tuve que tomar decisiones cuidadosas si quería tener al máximo impacto con mi arte, pero el cerebro es asombroso. Mis 2 ojos están abiertos y creo que veo con ambos ojos, cuando en realidad mi ojo derecho está ciego. Sigo sintiendo dolor constante, pero de nivel bajo. Y bueno, esas experiencias tremendas de la vida, ella lo convirtió en una experiencia transformadora. Le va muy bien con la composición, y ella vive bastante aislada en una comunidad en California, y en esa zona fundó una academia de música que lleva su nombre. Es una academia creativa que tiene como un doble trabajo, y les leo también.
Ofrece tutorías, residencias de lecturas, estrenos y comisiones para compositores emergentes de diversos orígenes, además de fomentar programas escolares públicos en escuelas rurales de bajo nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? Ella invita compositores y compositoras, chamos, de repente, muchachas de 17 años, pero de repente va gente de 30 años o alguien que descubre una vocación de compositor y empieza a hacer cosas interesantes y tiene 40, esa también va a esa. Entonces trabajan con ella hace tutorías, enseña composición, van a este, supongo que será una especie de rancho, de espacio que ella tiene allí, y ella les da clase, y el compromiso de ese que recibe esa residencia y esa invitación es ir a enseñar a esas escuelas rurales y hacer arte. Van y hacen conciertos, tocan, estimulan a los niños, hacen toda clase de trabajo en ese sentido. A mí eso me parece extraordinario, que ella haya puesto al servicio de algo esos problemas que ella personalmente ha tenido, y lo hace porque ha tenido la fortuna de conseguir un éxito económico considerable con su arte. Bueno, ya la presenté, vamos a escuchar esta obra, Leyendas, un paseo por los Andes. Es una obra que escribió en 2003, siendo estudiante todavía de doctorado para cuarteto de cuerdas, pero que luego entonces hizo una versión, ahí que le gusta, una versión para orquesta de cuerdas. Es una obra, voy a parar aquí, fue grabada en pandemia. Es una obra que tiene una cantidad de danzas, de momentos que ella va recogiendo auditivamente en los Andes. Hay un movimiento que se llaman toyos, que es como la imitación del sonido de una flauta de pan, tarqueda, que es como otro tipo de flauta más grande, de la tarca, gracias. El himno de zampoñas, y hay dos movimientos breves que yo quiero presentarles porque me parecen que son muy hermosos. Chasqui, que es una figura legendaria de la época inca, era el que llevaba como el correo, el que llevaba las noticias, el corredor Chasqui, corría grandes distancias para entregar mensajes entre pueblos separados entre sí por las cumbres andinas. Ahí está. Eso podría ser algo que podríamos hacer en el futuro.
Voy a tener que saltarme la otra porque estoy viendo la hora y todavía nos falta una compositora. Bueno, ella se ve a sí misma como una antropóloga musical. Sus piezas reflejan y refractan sus estudios del folclore latinoamericano, incorporando poesía, mitología y estilos musicales nativos en un marco clásico occidental que es exclusivamente suya. Ella dice también que por lo general en su música hay como una historia detrás, y que si bien la música se puede entender sin saber más allá del nombre de la obra, para ella es importante que la gente acceda a las notas que ella escribe sobre la obra, porque hay todo un mundo que se mueve allí. En ese sentido yo también soy una creyente de eso. Hay gente que dice que no, que la música se debe explicar por sí misma, pero creo que cuando uno no tiene los referentes, si una compositora estadounidense de raíces peruanas y toca la obra en Alemania o en Italia, la gente puede no entender nada, ¿no? Esta es la escuela de la que les hablaba. Como verán, prácticamente ella está dando clases en la cocina, ¿no? Y ella procura que la gente que va como invitados, si tocan algún instrumento, lleven su instrumento y hagan música, eso, para ir a las escuelas. Uno de los trabajos de un compositor es poder desempeñar muchos papeles y al mismo tiempo llevar la esencia de su propia voz. Me parece interesante. Y vamos a terminar con una obra que es bastante reciente, se grabó en pandemia, se iba a estrenar y se tuvo que grabar en pandemia. Hay un video en YouTube donde se ve la gente, ¿se acuerdan? Grabando en cuadritos. Sí. Bueno, esta grabación, que es fantástica, la grabaron cada quien en su casa. Esta es una obra que escribió donde reflexiona sobre incendios forestales en California y la crisis climática. Se lo pidió un grupo de gente que se ocupa de medio ambiente, justamente para eso, porque es la zona de California donde ella vive. El trabajo se presenta, parece que yo sabía que venías tú, Teresa, como un video de danza. Viste que te los puse todos. Bueno, todos. Con una coreografía de Molly Katzman, filmado en locaciones en Soul Dive Media, en los sitios donde fue ese incendio, que ustedes van a ver que es devastador. La música fue grabada de forma remota. Ya les dije, la obra se llama Edén en disputa, o a lo mejor se podría traducir como Paraíso en disputa. Es una obra del 2021. Y voy a dejar un poquito porque me falta una compositora. Thank you for joining us once again. No tenemos In tiempo. these historical times, we had to look. Vamos a adelantar un poquito. El nuevo director de la Orquesta de París, este rumano. El humano.
Fíjense que aquí no suena peruana. No. Ese es el sitio donde ella vive. Y bueno, no sé qué tan cerca será eso. Bueno, California es no un estado, es un país. O sea que eso puede estar a cientos de kilómetros de donde ella vive, pero lo sienten como un territorio cercano. Bueno, quise terminar con ella, con esa obra que me parece también prueba de su sensibilidad y hacia dónde va eso. Cuando ella dice mi música tiene una historia detrás, en este caso hay una historia viva, ¿no? De lo que está pasando en su alrededor, y que también el arte sirve para subrayar, no quiero decir denunciar, pero para subrayar y para hacer recordar. Ahora, porque tenemos que terminar y no me la puedo dejar afuera, pero voy a ir muy rápido con ella. Está, por lo menos para mí, yo la veo como muy jovencita, muy joven. Caroline Shaw es un personaje muy interesante. Nació en Greenville, Carolina del Norte. Ella es violinista, cantante y compositora. Ella hace todo profesionalmente. Su mamá es músico y ella empezó a estudiar violín. Hagan un cálculo de qué edad, a los 2 años. El sistema de orquesta tiene aquí en 2 años un programa donde se pueden llevar los niños cuando se le quitan los pañales. Sí. Y tiene muchos años ese proyecto, porque cuando mi hijo nació, cuando estaba chiquito, la que dirigía la orquesta en esa época me decía, pero lo que le quitan los pañales lo lleva. Y yo decía, pero qué tortura. O sea, como llevo yo un niñito de 2 años a que lo ponga a tocar violín. Además, bueno, había que ir hasta al otro extremo de la ciudad. Yo trabajando en la Universidad Simón Bolívar, para llegar de la universidad e ir prácticamente hasta la Universidad Católica, era como demasiado sacrificado para mí, para el bebé pañaludo, ¿no? Pero ella estudió a los 2 años violín con su mamá. Y luego, bueno, ya adulta, empezó a tocar, a cantar. A los 10 años empezó a escribir su propia música. Y escribía la música que tocaba. Escribía una música que sonaba como la música que ella tocaba en el violín, como Mozart, como Bach, como Brahms, como Beethoven, pero ya escribía música. Comenzó sus estudios en la universidad, fue a la universidad en Yale, terminó su maestría en 2007 y bueno, punto de honor, empezó a los 2 años a componer, pero estudió violín y al igual que ¿cómo se llama? Que Tania León, la maestría fue en lo que dijo, me voy por la composición. Ella es un personaje muy de su época, es otra generación, igual que decía yo ¿de quién fue? No de Tania León, sino de John Tower. Se establecen como músicos de ensambles de música contemporánea y con mucho éxito ha fundado 2 grupos, uno instrumental y uno vocal, en su doble profesión de violinista y de cantante, y con esos ensambles recorren Estados Unidos, hacen giras de conciertos por todas partes, solamente con la red de universidades. Yo creo que uno puede estar 1 año de un sitio a otro, y eso la hizo abandonar sus estudios doctorales porque se dio cuenta que finalmente, o hasta ahora, ella no ha tenido la intención de enseñar la composición como si algunas otras compositoras. Y como tengo que terminar pronto y es muy joven, vamos a oír un fragmento y vamos a ver una obra sensacional. Esta fue, fíjense, yo al principio dije, no, ya aquí todo está hecho y las compositoras
entran por el camino, pero nadie había ganado el Pulitzer a los 30 años y ella lo ganó con esta obra que se llama Partita para 8 voces. El jurado dijo, es un trabajo altamente ingenioso, una composición a capela con melodías y efectos vocales novedosos que incorporan discurso, murmullo, suspiro al sonido contemporáneo. Es muy interesante la obra. Resumo así volando algunas cosas de ella. Básicamente eso, vive de la composición y de lo que hace con sus ensambles de música contemporánea. Yo estaba viendo el otro día una entrevista donde decía que prácticamente ella tiene que componer por donde anda, porque realmente es digamos que su trabajo, está todo el tiempo girando con su grupo, y dice que le cuesta mucho componer, sobre todo obras de gran envergadura. Entonces su trabajo está como bien entrelazado con lo mismo que ella hace como intérprete. Sin embargo, en los últimos años ha hecho algunas obras sinfónicas, un concierto de piano, un concierto de violín, todas obras de encargo, pero ella misma dice que cada vez que escribe sinfónico siente que es como que eso no es lo de ella o no es lo de este momento, y que a veces tiene mucho temor con el éxito que tiene porque la llama todo el mundo, siente que está metiendo como la pata haciendo obras sinfónicas. Pero esta obra es muy interesante, y la historia que ella cuenta de esta partita es que ella fue como una especie de sueño, no, como que se la imaginó de alguna manera caminando por la calle, que ella salía a caminar por la calle a las 3 de la mañana porque no podía dormir, y empezó a pensar que quería hacer esta obra. Es una puesta en escena, la obra, lo que ustedes van a ver en la calle. La obra se puede hacer y se hace en una sala de conciertos, pero este es el escenario como ella se lo imaginó y para el que lo escribió, y ella canta. No la vamos a oír. To the side, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, with the midpoint, 2, 3, left side, 5, 6, other man left and round and round, right man left and round and round. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. The detail of the pattern. The detail of the pattern. The The detail of the pattern is movement. detail of the pattern is movement. The detail of the pattern is movement. 4, 5, 6, 7, 8. The detail of the pattern is movement. 4, 5, 6, 7, 8. The detail of the pattern is movement.
pasé bastante de la hora, son más de las 6. Es súper interesante, súper interesante. Ahí tengo otra obra de ella, donde ella canta y tiene To the side. Side. tiene una, es que no sé dónde es que le doy, ahí está. Tiene un grupo de cuerdas que es hermoso. Eso es lo último que quiero decirles, que es una discusión en la música en Estados Unidos. Ella dice que no ve la diferencia entre música popular y culta, característica de los creadores estadounidenses. Tiene una vertiente emotiva, fresca, y siendo cantante puede interactuar con el coro. Pero eso es un elemento interesante con todo lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, DJ haciendo música con orquestas sinfónicas y ese tipo de cosas. Hay una búsqueda obvia de una interacción con la música popular, y yo creo que es normal, así como allá Amy Beach incorporó y era novedoso algo de la música irlandesa, en una música que tenía que sonar más como Schumann o como Brahms, que los compositores estén buscando esa integración, a veces buscando llegar a un público que está quizás cansado o desinteresado de oír el mismo repertorio. Y en Estados Unidos es notable el desinterés de la gente joven por la música académica. Entonces yo creo que todas estas cosas jalan a una audiencia distinta y están haciendo una música distinta. No conseguí la foto de sus 40 años, pero bueno, ahí yo la veo igualita en todas las fotos. Y con esto termino y les doy las gracias por acompañarme.